Saludos, mi nombre es Ana Paula Castillo y junto a mi compañera María de Angostino, cursantes de la asignatura de Psicología de la Niñez y la Adolescencia, estaremos abordando la temática correspondiente a la unidad 3 sobre los trastornos del desarrollo neurológico. El trastorno específico que abordaremos es el trastorno del desarrollo neurológico no especificado. Sin embargo, para entrar en contexto, es importante destacar que en el DSM-5 se especifica que este trastorno corresponde a la clasificación de otros trastornos del desarrollo neurológico, donde se encuentra el específico y el no específico. Dentro de este sistema de clasificación, la codificación numérica del especificado es 315.8 y F88. Y se trata de una categoría que se utiliza en situaciones como cuando el especialista comunica un motivo específico para el trastorno, el cual no puede explicarse mejor a través de algún tipo o de algún otro dentro de los trastornos del desarrollo neurológico. Por su parte, la codificación numérica del número no especificado es 315.9 F89 y esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas que no son característicos de un trastorno del desarrollo neurológico, que causan el deterioro del nivel social, laboral o en otras áreas significativas del funcionamiento. Sin embargo, no cumplen todos los criterios de algunos de los trastornos del desarrollo neurológico. Cabe destacar que todos los trastornos del desarrollo tienen en común alteraciones en las relaciones sociales, en el lenguaje y en el comportamiento. Sin embargo, a diferencia del resto, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, como también se conoce, no tiene criterios tan restrictivos. ¿Ok? Dentro del campo de la psicopatología, se trata de un trastorno que incluye a todos los niños que presentan dificultades en cuanto a las habilidades lingüísticas, las relaciones sociales y la conducta e intereses, pero no pueden ser encuadrados dentro del autismo o dentro del síndrome de Asperger, que actualmente se clasifica como el trastorno del espectro del autismo, y tampoco dentro de cualquier otro trastorno del desarrollo. En cuanto a la especificación de la gravedad del trastorno, el DSM-5 habla sobre la predominancia de síntomas característicos del desarrollo neurológico. Sin embargo, el DSM-4 define el trastorno generalizado del desarrollo no especificado como una alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción social, recíproca o de las habilidades de la comunicación no verbal, así como la existencia de comportamientos, intereses y actividades. Estas están estereotipadas como son los movimientos repetitivos, pero a pesar de ello no cumplen los criterios para un trastorno generalizado del desarrollo específico. En este sentido, desde el punto de vista clínico, se trata a los niños según los síntomas y características personales de cada uno, sin tener que encuadrarlos dentro de una categoría limitada. Muy buenos días, yo soy María Fernanda de Agostino, estudiante de la Universidad Yacambú. Voy a continuar mi exposición acerca del trastorno general del desarrollo no especificado en la infancia y en la niñez. Como lo dice en la lámina, el nombre de este trastorno, en el caso del diagnóstico, sería PTDNOS o sus siglas en inglés. Es muy importante recalcar que hoy en día los médicos, profesionales de la salud, terapeutas, psicólogos ya no utilizan estas siglas ni este nombre de diagnóstico. En tal caso, quiere decir que el individuo, niño o infante, cuenta con algunos síntomas o señales del trastorno del espectro autista o TEA o ASD en sus siglas en inglés, y a su vez puede tener algunos síntomas del síndrome de Asperger. Estos dos trastornos se dan en la infancia y en la niñez. Es muy importante también considerar que debe tener dos elementos. Uno, no cumple con los requerimientos o el estricto criterio que amerita para ser diagnosticado como síndrome de Asperger o espectro autista. Sin embargo, tiene alguno de estos síntomas,
pero estos se desarrollan de una manera menos intensa y más leve. Ahora voy a hablarles acerca de los síntomas de este trastorno. Primero que todo, estos niños pasan un periodo de lactancia bastante tranquilo. Recordemos que generalmente el proceso de lactancia madre-hijo es algo complicado, sobre todo al inicio. También es importante considerar que estos niños tienen un inicio de niñez muy pasiva, lo cual no es común en los demás niños sin este trastorno, ya que estos van a tener poca demanda de su ambiente, sus padres, sus profesores o adultos involucrados en su vida. Padecen generalmente de hipotonía muscular, lo cual quiere decir que van a tener dificultad a la hora de manipular o utilizar objetos de su ambiente, van a ser algo torpes a la hora de hacerlo. También van a tener ataques de pánico y rabietas intensas inexplicables y para los adultos de a su alrededor sin sentido o causa aparente. Pobre expresión emocional, lo cual se va a percibir por la ausencia de una sonrisa, una carcajada, generalmente una mirada perdida o gesto de tristeza. Estos niños generalmente se inclinan al aislamiento, se concentran muchísimo en sí mismos, en su mundo, vamos a decir, mental. Baja atención al exterior, a sus compañeros, al medio en general. Estos niños tienen la tendencia a rechazar el contacto físico o a determinados objetos, estímulos del ambiente. Y van a tener algunas reacciones que son poco esperadas, poco comunes para la gente a su alrededor. Dificultad para adaptarse a los cambios, puede ser cambios de horario, cambios de niñera, cambios de hábitos, cambios de compañeros. Cualquier hábito o cambio en su ambiente va a generar un estrés para él y esto va a desarrollarse o va a visualizarse a través de movimientos estereotipados, ya puede ser balbuceo o balanceo de su cuerpo. Otros síntomas bastante notorios y significativos a la hora de diagnosticar son los que podemos ver en la lámina. Entre ellos están intereses notoriamente reducidos, es decir, que este niño va a estar obsesionado por estímulos, sonidos y objetos determinados y con bastante intensidad, y va a ignorar otros estímulos u objetos que generalmente llamarían la atención de los niños. En este caso, no. Son propensos a sufrir accidentes, ya que generalmente no cuentan con la capacidad para prever o prevenir los resultados de sus actos y en sí de los acontecimientos, ya sea tanto de ellos o de los demás. Dificultades en el habla, generalmente va de la mano con trastornos del lenguaje. Esto quiere decir que va a tener inconvenientes a la hora de comunicarse, va a hablar de forma normal como sus compañeros. Va a sufrir de ecolalia o puede sufrir de ecolalia, lo que quiere decir que va a tener repeticiones persistentes y extrañas a las últimas palabras que han sido escuchadas por el individuo y va a repetirlas de manera de eco. También puede tener problemas para responder hasta preguntas simples como respuestas de sí o no. Puede tener tendencia a las autoagresiones y también problemas a la hora de la alimentación, ya sea tanto para masticar o tendencia a rechazar ciertos alimentos. También va a tener comportamientos, actitudes repetitivas, persistentes e insistentes en determinados estímulos. Destrezas sociales deficientes, es decir, que va a tener complicación a la hora de comunicarse y desarrollarse con sus demás compañeros. También puede tener difusiones neurobiológicas específicas, ya sea sensoriales o funcionales. Ahora vamos a hablarles acerca del criterio de diagnóstico. Es muy importante tomar en cuenta que tanto médicos como psicólogos pueden diagnosticarlo. Para esto se pasa por un método de análisis de conducta para diagnosticar el autismo. Es un proceso bastante complejo, ya que debe pasar por un proceso de diagnóstico diferencial entre las demás enfermedades y los demás trastornos involucrados. Los padres tienen acá un papel bastante importante, ya que deben describir
y narrar el comportamiento, actitud o manera de ser de su niño o infante que le parezca poco inusual. Se consideran importantes los aspectos o síntomas que nombramos con anterioridad. Se debe tomar en cuenta, en consideración, que entre más temprano se diagnostique, más fácil va a ser el tratamiento, el desenlace y la recuperación y el bienestar del niño. Nota: los niños que padecen este trastorno generalmente vienen de familias disfuncionales, han sufrido algún tipo de abuso, de trauma o separación. Los tratamientos dependerán de cada caso en específico y cada diagnóstico. Esto quiere decir que será un tratamiento personalizado. Debe ser multidisciplinario, lo cual indica que tanto los profesionales de la salud como los especialistas de la salud y su medio estarán involucrados en el proceso, como psicólogos, terapeutas, familiares, padres, docentes. Debe tener un entrenamiento que le brinde las estrategias para mejorar sus habilidades y seguridad social, físicas, lingüísticas, de comportamiento ocupacional y social. Hasta el momento no contamos con medicamentos que puedan curar el trastorno, sin embargo, hay medicamentos que pueden atenuar, mejorar los síntomas y a su vez brindarles una mayor estabilidad y bienestar.